dijo, los árboles malos no pueden dar buenos frutos, ni los árboles buenos dar buenos frutos, así que por sus frutos los conoceréis. No significa que no se cometerían errores, que no habrían luchas y pecados, pero hay arrepentimiento, hay frutos de arrepentimiento, como pidió el profeta Juan al pueblo de Israel, hacer frutos dignos de arrepentimiento. El profeta David pecó contra el Señor, gran pecado que el Señor le reveló a Natán, su profeta. Cuando Natán supo el pecado de David, no fue a arrancar a David del reino o a acusarlo por todo Israel con cartas, como hacen algunos líderes en este tiempo cuando un pastor o alguien cae. De paso, cuando se les caen a esos pastores que se les caen en la obra, en adulterios o robos o pecados, cuando esos pastores caen, pero que están a favor de lo que ellos hacen y predican, o se sujetan a las órdenes que ellos tienen, a esos pastores no los andan denunciando ni publicando lo que hicieron. Pero cuando hay un pastor que les predica la verdad y les dice las cosas que no están bien puestas, y ese pastor ha caído o ha tenido una lucha, o un mensajero ha tenido una caída, esas personas, esos ministros, esos líderes de allá arriba que dan las órdenes de allá arriba, esas personas sí se encargan de mandar cartas y publicar y hacer todo tipo de acusación. Déjeme decirle que cuando Dios le reveló a Natán el pecado de David, no fue un chisme, no fue una murmuración, fue el mismo Dios que le reveló a Natán el pecado de David. El profeta de Dios fue con prudencia a hablar privadamente con el rey David, arriesgando su vida, porque si David no se arrepentía podía matar a Natán en ese momento. Pero Natán llegó con una enseñanza, con una parábola para hacerle ver a David su pecado, y le dijo: tú eres ese hombre que ha matado esa oveja de aquel hombre pobre. Y entonces le dice: nunca se apartará la espada de tu casa, por cuanto tú mataste con espada, pusiste la espada del amorreo para matar a mi siervo Urías. Así que Dios lo perdonó y quedaron consecuencias, pero el Señor lo manejó de manera privada con el profeta David, con el rey David. Ahora, fíjense bien que cuando David pecó, él se arrepintió de todo corazón, confesó su pecado y se reconcilió con Dios. Así tiene que ser cuando uno ha pecado contra el Señor. Pecados secretos se confiesan secretamente. Pecados públicos se deben confesar públicamente. Cuando José, el carpintero de Nazaret, José, supo que María estaba embarazada, nadie se embarazaba antes ni después por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando él supo que María estaba embarazada, la Biblia me dice que pensó dejarla secretamente para no infamarla, porque era justo, dice la Biblia. En otras palabras, no dice difamarla. Difamación es una calumnia, decir algo que ella no había hecho, sino infamarla, o sea, hacerle mala fama de lo malo que ella había hecho. A veces las personas dicen: yo lo cuento porque es verdad. Pues la Biblia me dice que José, sabiendo que María había pecado, en su parecer él pensaba que María había pecado, pensó dejarla secretamente, dice la palabra de Dios, porque era justo. Igual que hizo Natán, llegó en privado a hablar con David. ¿Por qué? Porque no se dañaba solamente una persona, sino una causa, una obra. Ahora, luego el Señor le reveló en sueños a ese hombre que la mujer era inocente y estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Y para tener ese discernimiento, no se basan en reuniones ni juntas esas cosas solamente, sino en el poder, en la comunión que un ministro tiene con Dios. Y José era un hombre de oración, y por eso él en un sueño le creyó al Espíritu Santo que María estaba embarazada por el poder de Dios. De igual manera, cuando a Cristo le llevaron a la mujer adúltera delante de todo el pueblo, el Señor estaba en el templo. Cuando se la llevaron, los fariseos son los que estaban haciendo el escándalo y el relajo ahí en público, haciendo un show y una película del pecado de la mujer. De paso, ellos la habían inducido a caer en ese pecado. Ahora, déjeme decirle una cosa. Cuando ella fue acusada públicamente por los fariseos, Cristo sabía los pecados de todos ellos, porque el Señor es el que escudriña la mente y el corazón. Y sin embargo, Cristo no se puso a acusar a uno por uno todo lo que habían hecho, no lo hizo, sino que se agachó y empezó a escribir en tierra con su dedo, recordándonos que Él es el autor de los 10 mandamientos y de aquel mandato que había dicho: no cometerás adulterio. Ahora, cuando Él está escribiendo, la gente le insiste.
Y cuando ellos están insistiendo, se acercan y miran que en el suelo el Señor está escribiendo los pecados de ellos. Así que el que estaba con su pecado y lo conocía su pecado, se acercaba y miraba el pecado escrito en la arena y con mucho silencio y vergüenza se alejaba. Y Cristo se enderezó y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hermanos, la Biblia me dice que se fueron de los más ancianos y finalmente se fueron los más jóvenes al final. Y hermanos queridos, porque mientras más hemos envejecido, más larga es la cuenta, la lista de pecados que Dios nos ha perdonado. Cuando somos más jóvenes somos inconscientes de nuestros pecados. Muchos jóvenes cometen todo tipo de cosas porque no están conscientes de las consecuencias de los errores que hace el pecado en nuestra vida, el dolor, la frustración y la tristeza, la muerte que trae cada pecado en nuestra vida. Enseña que al final nadie quedó sino solo Jesús y la mujer, y la perdonó. Le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Pues ni yo te condeno, le dijo. Vete y no peques más. El Señor la perdonó, no porque se lo mereciera, no porque no había pecado, sino porque el Señor quiere perdonarnos a nosotros. Él vino a hacer su obra de reconciliación entre Dios y los hombres. Por eso, cuando nosotros usamos Biblia y espíritu de profecía para presentar la verdad y luego lanzar dardos destructivos contra las personas con esas verdades para acusar y dividir a la iglesia, y cuando personas que llegan a oír esos sermones se están gozando y diciendo amén a esos tipos de actitudes de acusación, hermanos, esa no es la obra del Señor, sino la obra del diablo. Una persona que viene disfrazada con Biblia y espíritu de profecía para destruir y acusar de ambos lados. Ningún lugar, ni de aquí ni de allá, es correcto estar acusando a los hijos de Dios. Así que, hermanos, seamos como lo fue Cristo, prudente, como lo fue José, como lo fue Natán. De paso, en la parábola del hijo pródigo, si usted la estudia, cuando Cristo narra la historia del hijo pródigo, no dice cuál era el pecado del hijo pródigo. Tampoco el padre, cuando se encontró con su hijo, habló del pecado. Simplemente se preocupó por restaurar a su hijo. El único que habló del pecado que había hecho el hijo pródigo fue el hijo mayor. Le dijo: este tu hijo, le dice, ni siquiera dice mi hermano, este tu hijo que vino a malgastar tu herencia con rameras. Le has matado el becerro más gordo y se lo has dado a él. Así que, hermanos queridos, el enojo y la provocación de estas acusaciones viene de la misma razón que presenta esa parábola. Un hermano mayor lleno de envidia porque alguien justo murió en lugar del hijo pródigo, el becerro más gordo. Cristo fue el tesoro más preciado, lo más lindo que tenía Dios en su hacienda. El tesoro más precioso en todo el universo fue derramado en una cruz para perdonarnos a todos. Él es la reconciliación de Dios para todos nosotros. Así que ¿quién de nosotros se debe atrever a estar quitando esa obra de reconciliación en este tiempo y querer arrancar ya lo que Dios ha prohibido que estemos arrancando? Hermanos, primero debemos de madurar en las cosas de Dios para entonces hacer una distinción. Ya viene el tiempo que se va a saber quién es trigo y quién es cizaña. Ya se va a saber. Ahora, la Biblia me dice en el versículo 30, en Mateo 13:30, dijo: dejad crecer juntamente lo uno con lo otro. Fíjense bien, Cristo, cuando le preguntaron que si quería arrancar, él dijo: no, yo no quiero que arranquen, yo quiero que crezca juntamente lo uno con lo otro. Ese es el mandamiento del Señor. Y todo hijo sincero de Dios obedecerá y estará en armonía con lo que hicieron los ángeles del cielo hasta hoy. Los ángeles no andan dividiendo allá en el cielo nada. Ya fue echado fuera el acusador de los hermanos y el que dividía. Los ángeles no están dividiendo a la iglesia aquí tampoco. Los que están dividiendo a la iglesia del Señor en este tiempo son los ángeles caídos, los demonios. Ángeles malos que vienen a traer inspiración que no viene del cielo, es una sabiduría terrenal, diabólica, dice la Escritura, que viene a causar disensiones y problemas entre los hermanos. Ahora, fíjense bien, en el versículo 30 dice el Señor: dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. ¿Hasta cuándo tiene que crecer? La cizaña hasta la siega. Estos males acompañarán al pueblo de Dios hasta el final, dice la sierva de Dios. Por eso también el trigo tiene que madurar hasta la siega.
Y entonces dice, y al tiempo de la siega, gloria sea a Dios, porque viene un tiempo que Dios va a recoger su obra. Así está escrito en Apocalipsis 14, cuando termina de predicar el tercer ángel el mensaje, se ve ver a Jesús, se ve venir a Jesús en una nube con una voz aguda, y la voz del cielo le dice, mete tu voz y ciega la tierra, porque la mies de la tierra ya está madura, dice la Escritura. Allí es cuando el Señor va a cortar finalmente al trigo, porque ya está maduro. Pero no es tiempo ahora de estar dividiendo a nuestra iglesia, que el Señor con tanto sacrificio y dolor y con su sangre y su palabra levantó en estos días finales. Por eso debemos de hacer todo lo que esté de nuestro alcance para reconciliar la obra del Señor y no estar más acusándonos. Algunos piensan que porque son líderes en la obra y tienen títulos y tienen poderes y autoridades en la iglesia, tienen derecho de estar acusando o estar discriminando o cerrándole la puerta a una persona que quiere ser reconciliada. Mire, yo no sé cuán graves serán los pecados, cuántos robos se habrá cometido, cuántos errores se habrán pronunciado y hecho, pero debemos de actuar como Cristo lo hizo con la mujer adúltera, como lo hizo José con María, como lo hizo Natán con el rey David, como lo hizo el padre en la parábola del hijo pródigo, no mencionando más los pecados, sino buscando cómo reconciliar y salvar a esa persona.